Cuando me invitaron a esta presentación, yo en realidad, como el curso se llamaba Mujeres Malditas, Malditas Mujeres, yo iba a hablar de una escritora maldita que es una de mis escritoras favoritas, es Jean Rhys. Jean Rhys se la conocen en España fundamentalmente por Ancho Mar de los Sargazos, que lo publicó en los años 70, pero ella en los años 20 y 30 ya había escrito y publicado más. Lo que pasa es que estuvo encerrada reescribiendo esta novela durante muchos años. Es una escritora de la Dominica británica, o sea, que nació bajo los tiempos del Imperio. Al mismo tiempo, yo estaba preparando una reseña sobre una novela para el Departamento de Literatura Española de la Universidad Internacional de Miami. Entonces, se lo di a Fátima para que lo leyera y me dijo, ¿te ha salido un artículo sobre género? Y yo me quedé así, digo, bueno, dice, pues esto para el curso. Digo, está bien. Entonces, este trabajo es un trabajo sobre una reseña de literatura. Entonces, yo lo adapto para el curso, pero digamos que no es científico o no aspira a serlo. Entonces, ¿quién era Carlota? Bueno, Carlota en realidad es una representación de un tipo de mujer. Ella es una reina. ¿Por qué una reina? Porque una reina tiene más visibilidad que las que no la son. ¿Por qué ahora recordamos a Leticia y no a las presentadoras que estaban diciendo el telediario cuando ella? Porque ella es una reina. Entonces, Carlota era hija del rey de Bélgica, era inmensamente rico porque el Congo era suyo, no era de Bélgica, era suyo. Y la casaron con Maximiliano de Austria, que era el hermano del emperador austriaco. Digo, la casaron, porque las reinas entonces no se casaban. Al mismo tiempo, bueno, tenemos que pensar que estamos hablando de la mitad del siglo XIX, cuando las revoluciones liberales habían fracasado. Entonces, lo que tenemos es el ascenso de la burguesía, que está sustentada sobre todo en una institución que es la familia. Entonces, las casas reales son también una encarnación de ese modelo familiar. Entonces, en Inglaterra tenemos a Bertie y a Victoria, perdón. En Austria tenemos a Elizabeth y a Francisco José, y en Francia el gran triunfo de la burguesía, que es que alguien de la burguesía, como es Napoleón III, llega a ser emperador. Este modelo europeo se intenta trasladar a las jóvenes repúblicas americanas. Napoleón III intentó ser el rey de Ecuador, el conde de Montpensier de Guatemala, y por fin van a encontrar un motivo para instaurar una monarquía en el nuevo continente, y es que en 1861 Benito Juárez decide suspender la deuda externa. Entonces, Napoleón III manda un ejército de ocupación y le ofrece la corona a todos los príncipes no reinantes de Europa. Casi ninguno la aceptan porque va a terminar en un desastre. Pero, ¿quiénes se van? Maximiliano y Carlota. Entonces, el águila del escudo mexicano se cambia por el águila bicéfala de la Casa de Habsburgo. ¿Cómo termina? En un desastre. El cuadro de Manet del fusilamiento de Maximiliano en el Cerro de las Campanas pone fin a ese efímero reinado que duró unos 3 años. Mientras tanto, Carlota se había vuelto a Europa para pedir ayuda a esas monarquías que son todos parientes suyos. Y cuando llega la noticia de la muerte, lo que primero se hace es ocultarla, porque coincide con el mismo día de la inauguración de la Exposición Internacional de París. Entonces, quiere decir que nadie le hace caso a esa muerte. Carlota se da cuenta que no la van a ayudar y se va al Vaticano para pedirle ayuda al Papa. Allí se vuelve loca porque al parecer ella pensaba
que la querían envenenar. Entonces deja de beber todo lo que le ofrece y solo bebe en las fuentes de las calles. Y empieza a comer solo gallinas que se hacen matar delante de ella y los huevos que pone. Bueno, a consecuencia de eso termina encerrada en el castillo de Bouchot, cerca de Bruselas, y murió a los 96 años, después de estar 60 años encerrada. Ella entró en el castillo con 27 años y hasta que se murió. Estuvo loca. Entonces, esa novela de Fernando del Paso es de la que yo estaba hablando en este artículo. Bueno, este es un enlace para el principio de la novela para que vierais un poco cómo iba, pero no vamos a hablar. Vamos a ver. El primer contacto que yo tuve con Carlota, nunca había escuchado hablar de esta mujer. Fue un día que yo me encontré una novela en el Corte Inglés, la empecé a leer, me gustó, y cuando la estaba leyendo, la primera idea que tuve, digo, esta imagen yo ya la he visto. O sea, una reina en una torre, digo, claro, Danae, hija de Acriso, el rey de Argos, que el padre la encierra en una torre porque Zeus quiere hacer el amor con ella. Pero Antígona de Sófocles también termina entre cuatro paredes porque desafió las leyes de los hombres, que fue enterrar al hermano. Santa Bárbara, hija del rey Dioscoro de Nicomedia, también estuvo encerrada en una torre porque era tan bella que el padre tenía miedo de que los hombres se enamoraran de ella. Entonces, para prevenir que se enamoraran de ella, la encierra en una torre. Santa Genoveva de Bramante, que en realidad está basado en Genoveva, en la condesa de Bramante, que fue un personaje real a quien decapitó el duque porque le había sido infiel. Lo que pasa que después la literatura popular y sobre todo el padre Smith en el siglo XIX hace una novela, digamos, rosa, y lo que era un adulterio pues lo convierte en la vida piadosa de una santa, es decir, que la sexualidad prácticamente desaparece. Isabel de Portugal, que también estuvo loca en el castillo de Arévalo, su nieta, Juana la Loca, que es de las más conocidas, Catalina de Aragón, su hermana, que también estuvo presa, no porque estuviera loca, sino sencillamente porque su cuerpo ya no era agradable para su marido y la decidió cambiar por otro. Entonces, ¿qué hace? La pone en un castillo. Claro, todo eso va pasando además a la literatura. Jane de Charlotte Bronte cuenta la historia de cómo Mr. Rochester se va a casar con su institutriz Jane porque su esposa está loca. Jane no lo sabe, está encerrada en una torre también. Ahí tenemos una imagen. Y esta obra, ¿no?, le valió a esta autora, a Gilbert, para escribir La mujer loca en el ático, donde sostiene que las mujeres en la literatura solo estaban representadas de dos maneras: o eran demonios o locas, o eran ángeles o prostitutas, o eran prostitutas y demonios. No había otra manera de representarlas. Y había mencionado antes Ancho Mar de los Sargazos. En Ancho Mar de los Sargazos lo que se cuenta es, un siglo después, la historia de Bertha Mason en su isla de Dominica, antes de que fuera a Inglaterra, de que se casara con Mr. Rochester y de que terminara loca, encerrada en una torre. Entonces, lo que yo estaba viendo era cómo todas estas imágenes y estos mitos de alguna manera están relacionados los unos con los otros. Otra mujer que está encerrada es Miss Havisham,
la protagonista de Great Expectations, de Grandes Esperanzas, que es a la mujer que abandona el marido el día que se ve a casar, se paran todos los relojes en esa casa, ella continúa vistiendo su vestido de novia y permanece ahí encerrada. Parece que está basada en la vida real de estas dos mujeres. Lo que me llamó la atención aquí fue cómo el editor, para la portada, lo que elige justamente es esa estructura arquitectónica. Es decir, no representa a Miss Havisham, sino el cerco donde ella está enclaustrada. Pero lo que más me llamó la atención viene después. Os lo cuento. Es Fortunata y Jacinta, quiero decir, ¿no? Conocemos la historia, además en España muy bien por la adaptación. Fortunata y Jacinta terminan sus vidas en este caserón, que muchos lo conocerían a lo mejor, porque esto es una esquinita por la parte de la cava de la Plaza Mayor de Madrid, y cuando la describen es también una fortaleza, un castillo donde ella está recluida. Ya no sale una vez, pero fue para tener una pelea que le causó la muerte prácticamente. La regenta, es muy curioso también cómo a las heroínas adúlteras que no morían se les encerraba, porque uno de los personajes de la regenta dice, después que la regenta ha caído, bueno, caído en sentido metafórico, dice, hay que crear un cerco sanitario alrededor de la regenta, aislarla, y termina también aislada. Y Norma Desmond en Sunset Boulevard, que aquí se tituló El ocaso de los ídolos, me parece, de Billy Wilmer. Entonces, me llama la atención cómo en una de las primeras escenas, bueno, yo no sé si conocéis la película, es la historia de una antigua diva del cine mudo que con el sonoro ya no es deseable, entonces se encierra en su mansión. Pues en esta escena, un periodista que termina yendo a la casa, cuando se encuentra frente a la casa, está diciendo, esta casa tiene algo que me recuerda a Miss Havisham. No dice a la casa donde estuvo Miss Havisham, dice, sino a Miss Havisham, una mujer al borde de venirse abajo, de derrumbarse. Entonces, claro, yo decía, el guionista, de alguna manera, cuando estaba escribiéndolo, tenía en la mente a Miss Havisham. O sea, de alguna manera, la idea de esa mujer que está encerrada se va pasando de unos creadores a otros creadores. Pero es que últimamente hemos visto en la prensa esta noticia, yo no sé si la recordáis, o sea, que ya no es solo la mitología cristiana o la pagana o las películas o las novelas o la historia, es que sigue siendo real que llega un momento o ocurre algo para que las mujeres o un determinado tipo de mujeres esté enclaustrada. Claro. Yo dije que era un trabajo de literatura, pero yo soy psicólogo. Entonces, algunos vosotros estuvisteis ayer en una sesión de psicodrama. Entonces, básicamente, una sesión de psicodrama consiste en lo siguiente. Lo saco a colación porque con psicodramas se puede trabajar cualquier tema, desde las relaciones laborales, de pareja, adicciones. Bueno, pues varios pacientes, tratando el tema que fuera, habían mencionado también la imagen de la torre. Digo, es curioso, o sea, si ellas mencionan la imagen de la torre, ¿de dónde viene la potencia de esta imagen? Entonces, en una sesión de psicodrama no funciona de la siguiente manera. Esto es el espacio dramático, que es una alfombra. Estas dos sillas que están aquí, en esta posición, representan que el escenario está cerrado. Detrás está el terapeuta y el paciente está por aquí.
Y el paciente al principio llega y te empieza a contar lo que le ocurre. Y en un momento dado hay algo, alguna palabra, algún gesto, sale un tema. Entonces, ese tema, una de las técnicas, se le pide que lo represente con telas. O sea, puede ser en teatro, puede ser con marionetas, pero también con telas. Entonces, se abre el telón, ¿no? Se retiran las sillas y se representa una escena. Esta mujer, por ejemplo, estaba hablando de la infidelidad. Entonces, ella representó que esto era su marido, ¿no? En coche, por una carretera, que va visitando a un amante, a otra amante, a otra amante. Bueno, se sigue hablando. En un momento dado, tú le puedes preguntar también, bueno, y si no fuera la imagen de tu marido en el coche por la carretera, ¿qué podría ser? Y dice, una torre. Y digo, ¿ah, sí? Dice, sí, una torre, el cerco y los torreones. ¿Y quién estaría aquí? Y dice, yo. Y digo, ah, la imagen de la torre. Pero es que volví a pasar con otro tema, que era, ¿no?, un tema de pareja. O sea, dice, ¿qué es esto? Esto es la cama. ¿Y quiénes están? La mujer, ¿no?, con las caderas, y el hombre. Otra de las técnicas es preguntarle qué puede, ¿no?, ocurrir después. Y entonces lo que hizo fue, quita esta figura, esto que está aquí doblado lo cierra y vuelve a quedarse de nuevo ella sola en la torre. Digo, otra vez la imagen de la torre. Y bueno, y esta otra escena que ya no recuerdo. Entonces, claro, digo, bueno, si las mujeres recurren a la torre para explicar cómo se siente, ¿qué potencia debe tener esa imagen? Y no nos damos cuenta de ella. ¿Por qué no nos damos cuenta de esa imagen? Porque como ayer explicaba muy bien Malena en su taller, nuestra cultura es una cultura de la palabra. La palabra es lo que está ligado a la idea, lo que permanece, mientras que las imágenes se desvanecen. No queda nada. Esto lo explica muy bien Rojas Bermúdez y Graciela Moyano en estas dos obras. Y entonces dice, eidolon en griego, imago en latín, significa tanto idea como imagen. O sea, es un término globalizador que incluye los aspectos conceptuales y las distintas representaciones iconográficas que una creencia adopta en el seno de una cultura. O sea, que la idea de la mujer encerrada en una torre es algo que tenemos interiorizado, por lo que sea, en nuestra cultura. ¿Cómo hemos llegado a tener esa idea concentrada en una imagen? No, tiene que ser muy potente para que recoja muchos aspectos que no vemos, pero que están ahí cuando las mujeres los sacan después en las sesiones terapéuticas. Bueno, nosotros aprendimos a leer imágenes antes de que aprendiéramos a escribir, y otra vez con las nuevas tecnologías de la imagen estamos volviendo a la imagen. Santiago de la Vorágine, en el siglo XII o XIII, no recuerdo bien, te da un catálogo de todos los santos y cómo se van a representar. Entonces, claro, los atributos de Santa Bárbara, la torre, las tres ventanas, la palma, el manto rojo, y opcionalmente el cáliz, la espada, la cantería y el perrito. Todo eso tiene un significado que los lectores de entonces, los cristianos de entonces, sabían identificar cuando iban a las iglesias y veían los cuadros. Pero es que esos cuadros podían tener el formato cristiano o el formato pagano, porque los pintores pintaban lo mismo para la iglesia que para los nobles. Por eso se pueden parecer Danae y se puede parecer Santa Bárbara. Pero claro, ahora ya no somos cristianos, pero fijaos lo que tenemos. Tenemos que las niñas desde pequeñas pueden leer Rapunzel con la princesita que está en una torre. Y para que se asiente bien el mito y el esquema y la imagen, tenemos también juguetes donde está jugando con la torre y donde ella misma puede introducir a
a la muñeca en la torre. Si no es eso bastante, en la escuela algunas actividades para colorear también le dan la torre, y después está la película de Disney. O sea, es una manera de cómo esas ideas se van quedando asentando en una cultura. Claro, eso lo explica mucho mejor Foucault, que yo no voy a entrar. Pero, más o menos, esa imagen es una metáfora de los controles que el poder ejerce sobre el cuerpo de los individuos a través de una serie de instituciones. Lo que te dice Foucault es, a las mujeres después de la Revolución Francesa, ¿no?, con la creación de los estados modernos, ya no se le puede matar, ¿no?, ni cortar la cabeza, ni encerrar en torres y demás. Pero hay tácticas multiformes de control que sí que pueden controlar el cuerpo de la mujer. ¿Y cuáles han sido tradicionalmente? Hombre, la más grosera es la de la prisión, pero una que pasa desapercibida son los servicios asistenciales, bien sea la caridad o bien sea la moderna de ahora, ¿no?, los servicios sociales. Cuando los trabajadores sociales van a casa de la mujer, ¿no?, y le están diciendo cómo debe alimentarse, cómo debe criar a los hijos, cómo se debe cuidar, cómo se debe bañar, todo eso está creando un control sobre el cuerpo de la mujer, sobre el cuerpo de los individuos. Es en estas teorías en la que Judith Butler se basa para hablar del cerco al cuerpo de la mujer. Entonces habla de tres conceptos que yo los he traducido como he podido, porque de subjetivación viene de subject, o sea, sujeto, y sujeción, de sujetar. Entonces, lo que dice es que este poder es paradójico, es decir, la mujer sometida está sujeta, pero a la vez en esa sumisión es donde encuentra una manera de hacerse sujeto. Por eso muchas veces oímos noticias que dicen una jovencita con solo 22 años la ha tenido su novio encerrada porque era muy celoso sin salir de casa. ¿Por qué? Porque esa jovencita se debe haber pensado que sin ese novio que la sujeta y que la encierra, ¿no?, pues a lo mejor no iba a ser feliz. Entonces, ese es el proceso. Te controla, pero a la vez te crea. Y te crea porque tú vas interiorizando una moral también. Y es la moral de la que eres un sujeto sometido sobre la que se están ejerciendo esos controles. Entonces, el cuerpo, en este caso, el de la mujer, en todos los ejemplos que hemos visto, es el signo de transgresión y de culpabilidad. Es decir, muchas mujeres eran encerradas porque su cuerpo era deseado por otros, como era el caso de Danae, ¿no?, o Santa Bárbara. Quiero decir, ellas no tienen culpa de tener ese cuerpo, claro, pero eso va creando una moral de que el cuerpo es peligroso, de que es pecado, y todo eso está ligado a la sexualidad. Entonces, ¿qué se hace? Que se elimina la sexualidad. María de Bramante, de repente, se convierte en Genoveva de Bramante, una santa. El episodio de su adulterio ya ni se menciona en la leyenda del padre Smith. Entonces, se le quita su sexualidad. Claro, en ese cerco al cuerpo, en otras de sus obras de Judith Butler, la de El género en disputa, habla del poder del lenguaje para excluir y dominar a las mujeres. Eso está claro, con dos ejemplos lo veis. Pero, ¿qué es lo que pasa con estos ejemplos? Estos ejemplos son demasiado burdos, entonces cualquiera, por muy machista que sea, lo rechaza de alguna manera, y lo rechazamos todos, o sea, porque son muy evidentes, muy burdos. Pero las otras tácticas de dominación sutiles de las que habla Foucault
y que son además multiformes, no las percibimos. Por ejemplo, todas las que se van manifestando en ese arquetipo de la mujer encerrada pasan desapercibidas. Entonces, esto se puede rechazar porque es oral, lo vemos inmediatamente. Qué horror, ¿no? La mujer en casa ya no se lleva. Pero claro, los otros cuadros, las otras imágenes te pasan desapercibidas, pero van creando también esa imagen. Entonces, esta sería la conclusión, es que estas imágenes, sin darnos cuenta, te van dando un modelo de una mujer que es necesario que su cuerpo se le controle, con lo cual termina por no ser dueño de él. Entonces, las explicaciones para esto, ¿de dónde vienen? Bueno, pues yo he cogido una de la psicología, un psicólogo, y Espinillo te habla de la supercepción. Hay ciertos estímulos que pasan desapercibidos, pero influyen en nuestros perceptos. Y otra de la literatura, que es de García Gual, en Introducción a la mitología griega. Y entonces te dice que hay unos símbolos culturales que se han venido repitiendo, que están ahí, y que se siguen fomentando con Rapunzel, con Walt Disney, con los juguetes y con muchas películas y con muchas imágenes que vemos diariamente y casi no nos damos cuenta, pero la imagen queda ahí. Y ya está, no tengo más que decir. Sí, la torre. Bueno, no, pues para ti que eres sevillano, ¿no? Juanita Reina tiene un pasodoble que se llama Dicen, que cuenta la misma historia de una mujer que la deja el novio, se encierra en su patio y está ahí encerrada también. O sea, la historia es la misma, sea cristiana, sea en película, en canción, en pasodoble, es una imagen y es una mujer en una torre. Porque la imagen tiene ese valor, o sea, es que tú la ves y, bueno, te crees que no lo captas, pero si lo captas. Incluso Foucault, que lo he mencionado antes, y él no le daba valor a la imagen, ¿no? sino a la palabra, ¿no? Los estructuralistas no le dan valor a la imagen. Él, en las palabras y las cosas, cuando empieza a hablar sobre el poder, recurre a una imagen, al cuadro de las meninas, para explicar las relaciones de poder. Por eso la imagen es muy importante. Lo que pasa que, bueno, que no nos damos cuenta de todo lo que nos está transmitiendo, sea en una canción, en un pasodoble, en una leyenda sevillana que te cuenta Doña María Coronel se quemó la torre, pero ahí va quedando. Sí, pero claro, yo no quería entrar ahí porque digo, mira, Foucault está tan... No, te quiero decir que yo no soy experto y no quería patinar, entonces yo me he quedado en la imagen, que yo ya he dicho, lo mío es algo literario, entonces, bueno...